Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar las fuerzas que están actuando en este sistema, en cada bloque, ¿no? Podemos empezar con el bloque M1, ¿no? Con el M1 vamos a empezar y vamos a ver qué fuerzas actúan ahí. Bien, entonces vamos a tener el peso, va a ser, lo vamos a poner peso 1, ¿ya? Para diferenciarlo, y también vamos a tener una tensión, ¿no? Okay. Aquí también vamos a tener un peso. El peso lo vamos a poner aquí con rojito. Aquí vamos a tener un peso, ¿verdad? Y este va a ser el peso 2. Y en esta parte vamos a tener la tensión. Ok, en esta parte vamos a tener la tensión. Aquí nos hemos olvidado. Esto va a ser T, ¿no? De tensión. Esto también va a ser la tensión. Va a ser la misma tensión, ¿no? Ya. Entonces, es la misma tensión esta. Ok. En esta parte no vamos a poder hacer la suma de fuerzas, ¿no? Como hacíamos en el anterior ejemplo. No vamos a poder hacer porque esta fuerza está hacia abajo, ¿no? Y necesitamos esta fuerza paralela a la superficie, ¿no? Tiene que ser paralela a esta superficie la fuerza. Y no podemos utilizar esta. Bien, entonces lo que vamos a hacer es descomponer esta fuerza o este peso, ¿no? El peso es una fuerza, ¿ok? Entonces tenemos que descomponer este peso, ¿no? En sus componentes X y Y. Bien, descomponiendo vamos a tener aquí. Okay. Lo vamos a hacer un poquito más grande. Bien, vamos a tener su componente en X y su componente en Y. Aquí lo podemos poner en X, ¿no? Y aquí también. Esto es lo que nos va a servir, ¿verdad? Esta fuerza. Ok, entonces para poder resolver esto necesito un ángulo, ¿verdad? A nosotros nos han dado este ángulo que es 37. Bien, el 37 es ese ángulo, pero es este ángulo el que tenemos. Okay. Entonces, ¿qué hago con este ángulo? Sí, yo lo que necesito es resolver esta parte, ¿no? Seguramente necesito este ángulo o este ángulo. Y la pregunta va a ser, ¿en dónde se va a reproducir este ángulo? ¿Se va a reproducir aquí o aquí? ¿En qué parte? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, lo podemos hacer aparte esto, ¿ya? Para que quede un poco, para que quede claro, ¿no? Esa parte, lo vamos a hacer aparte esto. Tenemos así. Ya, más o menos así. Aquí está el ángulo, ¿no? Bien, esto va a ser como la fuerza vertical, ¿ok? Como el peso, ¿no? Y tenemos también aquí esto. Aquí tenemos una fuerza, ¿no? Y aquí estaría la otra fuerza, ¿no? En esta parte. ¿Bien? ¿Se ve? A ver si podemos hacerlo de otro color. Bien, esto va a ser la fuerza vertical, ¿no? Esto, el peso que estamos diciendo, este peso. Y las otras dos fuerzas en X y en Y van a ser estas, ¿no? Aquí tenemos la fuerza en X y la fuerza en Y. Bien.
Ok, entonces vamos a recordar esta parte de complementos. Entonces vamos a estar en este ángulo, ¿ya? En este triángulo, mejor dicho. En este triángulo primero en este triángulo vamos a trabajar. Entonces, este es el ángulo y este va a ser su complemento, ¿verdad? El ángulo y su complemento. Ok, entonces aquí no se va a reproducir este ángulo alfa, porque es su complemento, ¿no? Ok, entonces esto sabemos que es 90, este ángulo de aquí, porque es un triángulo rectángulo, ¿no? Esto es 90. Y la suma de estos dos me tiene que dar también 90, es decir, alfa con este ángulo que lo puedo llamar cualquiera, ¿no? Un gamma lo llamaré, ¿ok? Su complemento. Entonces, la suma de alfa con gamma me va a dar 90, ¿no? Entonces, si esto es, supongamos, ¿no? 30, esto tendría que ser 60, ¿verdad? Entonces, esto es su complemento, no puede, este ángulo no puede ser este entonces. Ahora vamos a ver, entonces este era su complemento, ¿no? Este ángulo. Ok, ahora vamos a trabajar en esta otra, en en esta parte, ¿no? En esta parte. Ok, aquí tenemos un ángulo de 90 grados, ¿no? Esto es una esquina. Bien, entonces si este era su complemento, ¿no? Este era su complemento y hemos dicho que la suma tiene que dar 90, ¿no? Y si este es su complemento más este ángulo, también me tiene que dar 90. Y por ende, este va a ser el ángulo alfa, ¿ya? Entonces este ángulo se reproduce aquí, ¿verdad? El ángulo, su complemento. Su complemento, entonces esto tiene que ser el ángulo, ¿verdad? Ya espero que se haya entendido esa parte. Esto entonces va a ser el ángulo alfa, ¿no? Ya, ese va a ser el ángulo alfa. Bien, entonces ya sabemos dónde va a estar el ángulo alfa, ¿no? Va a estar en esta parte. Bien, ok. Entonces las fuerzas que van a actuar van a ser en este bloque, ¿no? La tensión y la fuerza descompuesta, ¿no? De este peso. Bien, entonces vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la anterior clase. A ver, primero hay que ver a qué lado se va a mover el sistema. Podemos ver los pesos o las masas que tienen cada uno. Y la masa 2 es 8 kilogramos, ¿no? Probablemente se esté moviendo a este lado. Entonces vamos a definir el sentido. Vamos a decir que a este lado se está moviendo. Entonces, primero en el bloque 1, vamos a ver todas las fuerzas que están actuando y también vamos a considerar este sentido, ¿no? Podemos ver que aquí la tensión está a favor de este sentido. Ya, ya a ver, vamos a continuar. En esta parte vamos a sumar las fuerzas y también vamos a ver el sentido que hemos considerado. Entonces la tensión está a favor de este sentido y va a ser positivo, ¿no? Tensión. Luego el peso 1 va a ser negativo. Menos, vamos a poner, peso 1. Esas serían las fuerzas que van a actuar aquí. Esto lo vamos a igualar por masa por aceleración. La segunda ley de Newton, ¿no? Masa por aceleración. Bien. Lo mismo vamos a hacer con el otro bloque. Vamos a ver que en este caso la tensión está contraria a este sentido.
entonces va a ser negativo. Tensión negativa. Y esta fuerza va a ser positiva, ¿no? Es la única fuerza que vamos a considerar ya que está paralela a este plano, ¿no? Esa es la que nos sirve. No nos va a servir esta otra que estaba hacia abajo, ya que no es paralela al plano, ¿no? Esta sí nos va a servir. Bien. Esta fuerza es el peso 2 en X y va a ser positivo. Peso 2. Peso 2 en X. Igual a masa por aceleración. Bien. Entonces ya tenemos nuestro... en esta parte. Ya hay que diferenciar las masas. Por ejemplo, esto es masa 1. Y tenemos que colocar eso, ¿no? Masa 1. En esta parte también es masa 2. Masa 2. Bien, eso sería todo, ¿no? Ahora vamos a sumar. Sumando. A ver, si sumamos, se van a ir estas dos tensiones, ¿no? Esto es positivo y esto es negativo, entonces se van a ir. Aquí nos va a quedar el peso 2 el peso 2 en X menos el peso 1 igual a, aquí se van a sumar la masa 1 por aceleración, masa 1, aceleración, más masa 2 por aceleración. Bien, ya tenemos eso. La pregunta era calcular la aceleración. Bien, entonces solamente tenemos que factorizar en esta parte. Okay. Esto factorizando vamos a obtener ya, voy a factorizar la aceleración y me va a quedar la masa 1 más la masa 2. Eso es lo que me va a quedar, ¿no? Luego, esto está multiplicando y va a pasar a dividir. De esa forma. Bien. Así es como se tiene, ¿no? Ya. Entonces, la aceleración va a ser igual a todo esto. Donde la masa 1 y la masa 2 tenemos, ¿no? Son datos que nos han dado masa 1 y masa 2, 4 y 8. Ok, lo que no tenemos son los pesos, pero los pesos están relacionados con la masa y la gravedad. Entonces también vamos a tener, ¿no? Ya. De aquí podemos encontrar el peso 2, ¿verdad? Ya. El peso 2 va a ser entonces el peso 2 en X. Siempre el peso que se está descomponiendo, es decir, P2. Peso 2 multiplicado por el seno o el coseno. Esto, ¿no? Esto es lo que queremos, pero esto no está relacionado con el triángulo, ¿no? Entonces lo podemos traer aquí, en esta parte, y va a ser lo mismo, ¿ok? Entonces esto podemos traerlo aquí y ahora sí podemos trabajar con este triángulo. Podemos ver que el ángulo es opuesto, entonces decimos directamente seno. Cuando es opuesto va a ser seno. Seno del ángulo. Y ya está. Lo podemos reemplazar eso, ¿no? Pero como que falta, ¿no? Porque no estamos en sí
trabajando con el peso, ¿no? Lo que tenemos es la masa. Entonces podemos escribir esta parte de el peso como masa por gravedad. Mira, vamos a poner entonces masa 2, ¿no? Como es el peso 2, entonces masa 2 por la gravedad y por el seno del ángulo. Eso sería el peso 2 en X. También tenemos el peso 1. El peso 1 va a ser igual a ¿qué? El peso 1 va a ser igual a la masa 1 por la gravedad, ¿verdad? Entonces ya tenemos todo eso. Lo único que vamos a hacer es reemplazarlo aquí. Entonces, P sub 2 en X va a ser todo esto, ¿no? Va a ser eso. Menos P sub 1. Y P sub 1 es masa por gravedad. Okay. Luego todo está dividiendo por M1 más M2. Y ya tenemos. Ya, entonces esto es lo que tenemos. Ahora, lo que tenemos que hacer es reemplazar los datos, ¿no? Todo va a estar en función de la masa y en sí de las masas. Masa 1, 4 y 8 kilogramos. Ok, entonces esto va a ser 8 multiplicado por la gravedad, que lo vamos a tomar como 9,81. Multiplicado por el seno del ángulo. El ángulo también nos dan. Es un dato y lo vamos a tomar 37 grados. 37 ¿ya? Grados, ¿no? Menos la masa 1, que sería 4 kilogramos por la gravedad. 9,81 también. Bien, ya está. Ahora, masa 1, masa 2. Masa 1 es 4 y la masa 2 es 8. Igual a la aceleración. Bien, entonces la aceleración va a ser igual a todo esto, ¿no? Bien, entonces solamente hay que hacer operaciones, ¿no? 9 por 8 por 9, 81 por 0,37 menos 4 por 9,81. Todo eso lo dividimos entre esto, que sería 12, ¿no? Ya, ese cálculo lo van a hacer y aquí van a anotar el resultado, ¿no? Y el resultado va a estar, a ver, esto está en la aceleración, va a estar en metros segundo al cuadrado, ¿no? Ya. De aquí van a tener 8 es masa, ¿no? Entonces va a ser kilogramos. Luego, la gravedad es la gravedad está en 9 metros segundo al cuadrado, ¿no? Ok, eso es lo que tendríamos en la parte del numerador. Y en la parte de abajo también tenemos masas y la masa va a estar en kilogramos. Entonces kilogramo con kilogramo se va a simplificar y nos va a quedar metro segundo cuadrado. Eso van a ser las unidades, ¿no? Bien, entonces aquí solamente hacen el cálculo y ya vamos a tener la aceleración.